gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa, donde vamos a hablar sobre lo que os anunciábamos hace poco más de 3 semanas, y es este barómetro FES que iniciamos y que además iniciamos con un objetivo muy concreto, que es conocer la realidad de nuestras empresas sobre la problemática actual y sobre las temáticas, porque no será un solo barómetro como anunciábamos en aquel momento y ya, sino que vamos a ir haciendo barómetros, vamos a ir manteniendo este tipo de encuestas probablemente mensualmente en función de los temas de actualidad que vayan surgiendo y esas preocupaciones que van surgiendo para nuestros empresarios, y donde para nosotros creíamos que era un momento ideal para lanzarlo y además un momento muy oportuno para recoger esa información por parte de nuestros asociados, con la idea además de poder transmitir a las administraciones esas preocupaciones, esas necesidades que nosotros vamos viendo y poder reivindicar todas esas ayudas que para nosotros más necesarias se hacen, que no necesariamente tienen que ver con las que los propios políticos nos están planteando. Dicho esto, quería aprovechar también para dar las gracias a todos esos socios que han respondido a este barómetro tan amablemente, más de 100 empresarios los que han dedicado tiempo a contestar a estas primeras preguntas que nosotros les hemos realizado. Agradecerles porque además esta información que nos han transmitido pues es sumamente valiosa para nosotros y confío que para todos los que nos están viendo y todos los que lo van a recibir. Este primer barómetro es representativo además porque las empresas que han participado, por el número, más de 100 como decían antes, ya es suficientemente representativa, pero es que además son muy variadas tanto en tamaño como en los sectores de actividad, por lo cual sí consideramos que la información que os hemos compartido y que vamos a comentar ahora, que yo voy a desglosar brevemente, porque os hemos entregado esa información a todos vosotros en el dossier, pues es suficientemente buena como para poder emitir esta opinión. Algo más de la mitad, el 53%, son microempresas, que sabemos que es muy representativo de nuestro tejido empresarial, entre 1 y 9 empleados. Un 18% no tiene empleados, un 16% es pequeña empresa, de entre 10 y 49 personas en su plantilla, un 12% son medianas, hasta 250 trabajadores, y una además tiene la categoría de gran empresa, a partir de 200 trabajadores. Por lo que os decía antes, esto hace un mapa muy cercano a la realidad de nuestra provincia y de nuestro tejido empresarial. Se reflejan pymes y micropymes, el sector más importante, autoempleo con estas personas que no tienen plantilla, medianas empresas y esta gran empresa que ha participado. En cuanto a sectores, la variedad también es muy importante. Está comercio, hostelería, agroalimentación, industria, metálicas. Os hemos entregado, como os decía, este resumen, pero quisiera detenerme en 3 o 4 grandes conclusiones que os voy a comentar. En primer lugar, la percepción de los empresarios segovianos respecto a la situación económica actual es mala, y hay que resaltarlo. Lo venimos comentando durante muchos meses, qué es la sensación que tenemos los empresarios y cómo venimos aguantando pues una primera crisis, la del coronavirus, una segunda crisis originada por las materias primas de las crisis y la problemática de los fletes, como después nos ha venido la problemática de la energía. Bueno, esto hace todas estas crisis que vamos viendo y toda esta problemática actual, también la política, que el 60% de los encuestados califiquen como mala la situación. 1 de cada 3 la percibe como normal, siendo casi imperceptibles los porcentajes extremos de muy mala o muy buena. O sea, no tenemos muchos de los participantes que lo califiquen como muy mala o como muy buena, sino mala. Quiero recordar que este primer barómetro corresponde al primer semestre del 2023 y por eso hemos preguntado cómo creen que evolucionará estos primeros 6 meses, donde cerca de la mitad de las empresas creen que se mantendrá esta situación como mala. Si sumamos el 27% de los que creen que evolucionarán a peor, partimos de que el 70% piensan que va a desarrollar su trabajo en un contexto desfavorable. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa más. Es un dato que nos mantiene tremendamente preocupados, porque es eso que indica
que los empresarios necesitamos certidumbre. No podemos trabajar con desconfianza, que es lo que esta situación nos está provocando. Y nos lleva a pensar que la confianza empresarial pues, está bajo mínimos con respecto a esta situación. En cuanto a las materias concretas que más les preocupan en este contexto negativo, sin duda destacar 3 por encima de todas: los costes energéticos, como comentaba anteriormente, los costes laborales y los impuestos. 3 temas que son muy importantes, además, y que influyen en la continuidad de las empresas y de las industrias. Desde FES pensamos que lanzar este barómetro para ajustar además nuestras demandas a las preocupaciones reales e inmediatas de nuestros empresarios, y en estas 3 materias precisamente estamos siendo especialmente reivindicativos. La subida de costes, que está poniendo en una situación límite a muchas empresas. Esto es un tema además que venimos reiterando constantemente y que forma parte de nuestras reivindicaciones, que además se suma a una presión fiscal excesiva que no tiene en cuenta precisamente este contexto tan desfavorable por el que estamos pasando las empresas. Como se ve además en otra de las preguntas, este incremento global de los costes está siendo en la gran mayoría de las empresas incluso superior al 10%. Otro de los datos que me parecen más significativos es el referente al empleo. A pesar de toda esta carga negativa y de incertidumbre, el 80% de las empresas encuestadas afirman que han mantenido su plantilla, lo que demuestra el esfuerzo empresarial en esta materia. La evolución del desempleo en nuestra provincia se está sujetando más de lo que sería normal en una situación como la que estamos viviendo, y esto lo vemos en todos los datos que además se han arrojado en las cifras del desempleo. De las empresas que están buscando empleados actualmente, casi un 40%, muchas de ellas aseguran tener problemas para encontrar empleados, que es otro de los temas que constantemente estamos sacando a relucir. Seguimos teniendo problemas para encontrar empleados y para cubrir diferentes puestos de trabajo, fundamentalmente además por no tener o bien la cualificación requerida, pero también por encontrarse la empresa en una zona escasamente poblada o con dificultades para la movilidad, las dos cuestiones. Se da la circunstancia de que hay personas que viven en pueblos que tienen dificultad para acceder a un entorno laboral, pues porque se tienen que desplazar hasta un polígono industrial que a lo mejor está a 30 kilómetros y no tienen ese medio. Pero también al revés, en zonas despobladas donde no hay personal que pueda desplazarse hasta allí. Este es otro de los asuntos en los que FES estamos trabajando, en solucionar problemas de acceso a los futuros trabajadores a las zonas de la provincia donde existe una mayor concentración empresarial, habilitando sistemas de transportes adaptados a la realidad empresarial, turnos de trabajo, rutas con los autobuses, que esto es algo que ya hemos iniciado además conversaciones con algún ayuntamiento donde están implantados estos polígonos industriales, precisamente para buscar facilidades que hagan que los trabajadores puedan llegar a estos centros de trabajo, que las rutas se adecúen mejor a los horarios de las empresas de tal manera que puedan organizarse los turnos mucho mejor y que al final facilite ese acceso al mercado laboral. No voy a entrar en el detalle de todos los resultados porque os los hemos facilitado y yo creo que vais a poder trabajar con ellos mucho mejor vosotros, pero sí me gustaría acabar subrayando la negativa opinión de nuestros empresarios segovianos sobre la acción de gobierno de las administraciones con más competencias en materia económica y empresarial. Y esto, destacarlo de una manera muy importante, porque así se sienten nuestros empresarios, los empresarios que han contestado a este barómetro. Esto nos confirma lo que desde FES en ocasiones llamamos ausencia de empatía por parte de las administraciones con el papel y figura del empresario. Especialmente lo estamos viendo estos días con esos ataques por una parte del gobierno de una manera tan fea, diría, ¿no? a lo que es una parte tan importante y que sustenta al final los impuestos de este país, ¿no? Que son los empresarios. No queremos que hagan nuestro trabajo, de hecho, solo queremos que nos permitan hacerlo en buenas condiciones, sin tantas trabas, sin cargar las tintas en impuestos y cotizaciones. Preguntados los empresarios, la inmensa mayoría califican la acción del gobierno como mala o muy mala, aunque es cierto que en nuestro barómetro la opinión sobre las medidas del gobierno central es peor que las referidas al Ejecutivo autonómico. No voy a comentar aquí, en este barómetro,
pero sí quisiera destacar esos continuos ataques, ese reciente ataque además por parte del consejero Mariano Benazones sobre el diálogo social, ese continuo ataque al diálogo social y ese, pues bueno, falta, diría, de conocimiento y empatía hacia lo que representa en este caso la labor que los empresarios han realizado en esta provincia, en esta región, en Castilla y León, en Segovia, en cada una de las provincias que compone nuestra comunidad, por no solamente los empresarios, sino también por los trabajadores de Castilla y León. Incomprensible su manera de pronunciarse, incomprensible su manera de seguir actuando. Y quisiera también destacarlo, aunque no formara parte de este barómetro. Por mi parte, ya solamente quedo a vuestra disposición, como siempre, para cualquier pregunta que queráis formular. Sí me gustaría reiterar ese agradecimiento a todas las empresas que han participado y comprometer además desde aquí ese trabajo para tratar de solucionar todas esas preocupaciones, esos problemas y esas demandas que se nos han transmitido y que, como venimos haciendo y como vamos a seguir haciendo, trabajar para defender y para poner en valor todos estos intereses de nuestros empresarios y asociados. Muchas gracias. Sí, yo le quería preguntar, ¿cuándo se ha hecho exactamente el cuestionario? ¿Cómo se ha hecho? Si telefónicamente, vía email, personalmente, y si se ha hecho con medios propios y quién lo ha diseñado. Lo hemos diseñado en la Federación Empresarial Segoviana, lo hemos hecho con medios propios, lo hemos mandado por mail y además se ha llamado a las empresas para confirmar que lo habían recibido y además pedir que lo rellenaran y contestaran. Esto ha estado durante, nosotros lo anunciamos hace algo más de 3 semanas, un mes aproximadamente, y fue cuando se lanzó. De hecho, lo anunciamos y ese mismo día se mandó a todos los asociados de FES, de todas las patronales de FES, de hecho. Sí, yo le quería preguntar si nos puede hacer, por favor, una valoración de la situación a nivel regional y si cree que parte de estos datos se podrían extrapolar a la situación